Bueno, vamos con el siguiente vídeo, segundo vídeo. Tal y como os he dicho, con este join lo que conseguimos es tener una superficie cerrada para después en el par body oculto las operaciones y en el par body tendríamos lo que es la pieza, ¿vale? Esta sería la pieza, en teoría. Este agujero tendría que ser pasante, esto habría que arreglarlo, ¿vale? Bien, pero en nuestro caso, la pieza en este momento solo nos serviría para comprobar sus dimensiones con lo que nos pide el cliente, ¿vale? Hacer una verificación de si la definición numérica de la pieza está bien o está mal, ¿vale? Pero ahora no es el tema que nos urge, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ocultar la pieza, ocultar las superficies y pensar en que después de haber hecho todas estas superficies, vamos a utilizar ni siquiera el join, vamos a utilizar la parte superior y la parte inferior por separado, ¿vale? En el caso de la parte inferior lo vamos a utilizar para sacar las huellas, las huellas. Según tengo entendido, el proceso tiene como dos operaciones, dos pasos, una operación inicial y otra de acabado, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos son trabajar sobre dos huellas, ¿vale? Pero esas dos huellas las vamos a trabajar sobre lo que es la definición numérica o lo que queremos conseguir, la pieza que queremos conseguir, ¿vale? Para eso, en lo que es el part este, lo que hemos hecho es generar otro geometrical set con el objetivo de trabajar las huellas por separado, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, tenemos dos huellas, ¿vale? Tenemos dos huellas, las cuales las tenemos que trabajar, las tenemos que confeccionar. Entonces, diréis, joder, si la pieza original está en esta posición, la hemos dibujado en esta posición, ¿por qué las huellas están desplazadas y giradas? Bueno, pues la razón es la siguiente, y es que en los datos de partida para el diseño, aquí tenemos un poco una pista que nos han dado de cómo tienen que estar configurada la estampa. Entonces vemos cómo desde el centro, desde donde hemos dibujado la pieza, a 34 milímetros tendremos que posicionar la primera huella, es decir, la primera huella a conseguir con una operación inicial, y a 48 milímetros hacia la izquierda tendríamos lo que sería la segunda huella que nos va a permitir dar con la forma final de la pieza. Entonces, basándonos en esta información, lo que nosotros hemos hecho ha sido coger esta superficie original que hemos dibujado y que estaba posicionada en la dirección Y, pues la hemos copiado, la hemos expandido, la hemos desplazado y la hemos girado para conseguir la figura inicial. Y hemos hecho lo mismo para conseguir la figura final. ¿Cómo? De la siguiente forma. Vamos a ir ocultando operaciones. ¿Vale? Incluso elementos geométricos. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido hacer un offset de la figura inicial. ¿Vale? Hemos cogido esta superficie inferior y lo que le hemos hecho ha sido un offset. Vamos a analizar ese offset, vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Es este offset, como podemos ver, y en las propiedades de ese offset es que nosotros hemos agrandado la superficie original pues 0,2 milímetros, ¿vale? Esta es simetría de la superficie inferior, le hemos hecho un offset
y la hemos agrandado pues 0,2. Esto después, el día de mañana, si hace falta modificarlo, pues modificando este factor podríamos expandir o comprimir la superficie dependiendo de lo que nos indiquen en el proceso, ¿vale? Entonces, teniendo ese offset de la figura de la derecha, hemos generado unos ejes, ¿vale? Hemos generado unos ejes, hemos rotado la pieza original, ¿vale? Y luego la hemos trasladado, ¿vale? Entonces, hemos rotado y hemos trasladado la pieza, ¿vale? Después hemos generado los ejes para la posición de la huella izquierda, ¿vale? Y esa superficie inicial también la hemos trasladado a su posición, ¿vale? Vale. Lo siguiente que hemos hecho ha sido generar un boundary de esa superficie, ¿vale? La tenemos aquí, ¿vale? Ese boundary, ¿vale? Y hemos generado una línea para después hacer un extrude. ¿Por qué? Porque cuando expandimos la pieza, el borde que hemos generado al expandir no coincide con el plano XY. Al expandir y al tener las superficies externas un ángulo determinado, ahí se produce un desplazamiento, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, y eso se ve al mirar la pieza de frente. Si nosotros miramos la pieza y nos acercamos o miramos un poquito, vemos como aquí al expandir la superficie se nos sale un poquito, ¿vale? Entonces eso hay que arreglar, ¿vale? ¿Cómo? Pues hemos obtenido esta curva de intersección, ¿vale? Hemos obtenido esa curva de intersección, ¿vale? Con el plano XY, ¿de acuerdo? Y le hemos hecho un corte, ¿vale? Hemos hecho un corte para conseguir lo que es la figura real. Después, lo siguiente que hacemos es construir una curva paralela, en este caso intersección, hemos hecho el split, hemos construido la curva paralela y hemos ido construyendo lo que es un canal por el borde, que es donde donde la huella va a acumular el material sobrante después del primer golpe, ¿vale? ¿De acuerdo? De tal forma que vamos a ir consiguiendo esa figura que tenemos ahí. Esta figura que tenemos aquí, ¿vale? Como en todas las operaciones y en todas las piezas de forja, no deberíamos de tener ninguna arista viva, ¿vale? Entonces tendríamos que procurar el cerrar todas esas aristas. ¿Vale? Entonces aquí tenéis las operaciones, ¿vale?, que hemos ido realizando para obtener esas huellas, ¿vale? Y el resultado final sería esta huella a la derecha, ¿vale? Repitiendo un poquito el mismo tipo de operaciones, pero en este caso menos, porque ya teníamos previamente trasladada la pieza, etc., y girada, pues conseguiríamos
la superficie de la huella izquierda. ¿Vale? Aquí yo en este caso no me paraba a pensar cuánto había que dilatar la huella izquierda ni cuánto tenía que ser la demasía que dejábamos ni nada de eso. ¿Vale? Entonces eso luego, una vez de que en el proceso nos diga cuáles son las dimensiones exactas, es cuando lo vamos a poder definir mejor, ¿vale? Corrigiendo esto que tenemos aquí. Vale, y os preguntaréis el por qué hemos hecho esto así. Bueno, pues esto hemos hecho así porque estas huellas son estas dos publicaciones que veis aquí, que después vamos a copiar en la pastilla inferior de esta estampa. Este es el objetivo. Conseguir bien posicionadas y bien giradas las dos huellas con las dimensiones adecuadas, ¿vale? Para después, en esta estampa, en este postizo, pegarlas, ¿vale? Y que la estampa nos quede con, es decir, esta pastilla inferior nos quede con la forma que nosotros deseamos, ¿vale? Bueno, pues el objetivo para mañana debería ser llegar hasta aquí, ¿vale? Debería ser llegar hasta aquí. Si a alguno le sobra el tiempo, pues también podría ir construyendo lo que es el diseño de lo que es la estampa. Aquí tendríamos igual que cuando diseñabais los troqueles, pues aquí tendríamos la estampa superior con la pastilla inferior. Si yo ocultaría esta, pues veríamos que aquí arriba me falta por dibujar la pastilla superior con sus huellas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo creo que de cara a mañana tendríamos trabajo más que suficiente, ¿vale? Espero poder ayudaros y que también poner a vuestra disposición estos vídeos para que en caso de que tengamos que trabajar de manera individual y desde casa, pues lo podáis seguir haciendo de manera autónoma, ¿vale? A ver si lo conseguimos.